de fisioterapeutas de Canarias, para hablar de la fisioterapia, como siempre, desde la perspectiva de la prevención, desde la perspectiva de la prevención. Y hoy queríamos acercarnos al mundo de la fisioterapia y el deporte, que siempre se han llevado muy bien. Como dice mi compañera, fisioterapia es el arte de curar las lesiones. Raquel Medina Ramírez es vocal de deportes del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Esto es el arte de curar las lesiones a través de las manos, pero hablando de fisioterapia y de deporte, como en todo, mejor prevenir que curar, ¿verdad? Un concepto, no sé si novedoso en la fisioterapia preventiva. Exacto, la fisioterapia siempre tradicionalmente se ha tratado para curar las lesiones después de que haya el problema, pero realmente cuando es más efectiva es la prevención. Nosotros decimos siempre que el mejor tratamiento es la prevención. Por eso siempre estamos intentando inculcar eso en los deportistas y en los demás pacientes para que tengan menos problemas, que lo solucionen antes de que aparezca. Raquel, ¿cuál es el gran logro de la fisioterapia deportiva? Sobre todo en la prevención, como estamos hablando, que los deportistas se conciencian de que es importante todos los procesos que se tienen que llevar a cabo diariamente en los entrenamientos, todas las recomendaciones, los estiramientos, las visitas al fisioterapeuta, antes de que haya ninguna lesión, porque es más productivo hacer ese pequeño esfuerzo diariamente que no estar parado 3 o 4 meses por una lesión invalidante. 616-486754, ese es el WhatsApp de la radio. 616-486754 es el WhatsApp de la radio para juntos hacer la radio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna consulta que hacerle a Raquel Medina? Ella está encantada, ¿verdad?, de responder a los oyentes. Porque exactamente fisioterapia deportiva, ¿qué se entiende? ¿La fisioterapia no es fisioterapia para todos? La fisioterapia tiene diferentes campos, no existen especialidades como tal, pero sí que hay diferentes áreas donde se especializa más en un tratamiento u otro. Por ejemplo, está la fisioterapia pediátrica, la fisioterapia respiratoria y la fisioterapia deportiva es una de ellas. Es todos los tratamientos y todas las recomendaciones enfocadas al deportista, que es un tipo de paciente. Claro. Imagino que también un tipo de patología, un tipo de dolencia que se repite mucho. Sobre todo los deportistas, los problemas relacionados con los tendones, las tendinopatías, lo que se llamaba antes las tendinitis. Todos los problemas de tendones vienen provocados por una sobrecarga, por mala gestión del tiempo de entrenamiento y eso es nuestro pan de cada día en las consultas. A veces vamos al fisioterapeuta cuando es tarde. Por supuesto, casi todo el mundo... Hasta que no duele no vamos, ¿no? Exacto, casi todo el mundo va al fisioterapeuta ya cuando es la última opción. Y aquí nosotros queremos hacer hincapié porque es importante ir desde una primera sensación o una primera dolencia para poder coger la lesión a tiempo. E incluso prevenir cada cierto tiempo, una vez al mes o 2 veces al mes, acudir al fisioterapeuta para ir regulando e ir mirando cómo está la musculatura. Al final nos damos cuenta cuando nos empieza a doler que tenemos una dificultad. Eso nos da un poco así como de cosilla, un poco de rabia, que decir, caray, nunca me vienen antes de tiempo para prevenir, sino siempre para curar. Exacto, la mayoría de los pacientes aprenden una vez han estado lesionados y han estado con el fisioterapeuta. Entonces ese tipo de pacientes que ya se ha curado con el fisioterapeuta es el que después empieza a prevenir. Pero nuestra labor sobre todo es para que aquellos que todavía no han tenido lesiones que sepan que pueden lesionarse fácilmente y que es necesario acudir al fisioterapeuta. ¿Qué diferencia hay entre fisioterapia y masaje deportivo? Que a veces también lo escuchamos y lo vemos. Vale. El masaje es una de las técnicas que está dentro de la fisioterapia, que es lo que nosotros llamamos la terapia manual. Un fisioterapeuta para tratar a un paciente puede utilizar diferentes técnicas, diferentes tratamientos, como puede ser la electroterapia, la crioterapia, los estiramientos y el masaje deportivo es uno de ellos. El masaje deportivo está encaminado a la recuperación, si es después de un evento deportivo o de una actividad, o como prevención antes de la actividad también. Siempre el fisioterapeuta es el encargado de hacer ese tipo de masaje, el masaje deportivo, porque es un masaje que puede estar encaminado a prevenir una lesión, a evitar que se produzca, o para curarlo.
Entonces siempre tiene que estar el fisioterapeuta. Déjame que recuerde el WhatsApp de la radio, sí. 616-48-6754, 616-48-6754. Nos dice un oyente, igual es una sensación, pero los grandes avances en la fisioterapia vienen del mundo deportivo, incluso las nuevas técnicas vinculadas siempre al entorno deportivo. Yo no sé si es porque los grandes clubes tienen mucho dinero y pagan mucha investigación y por tanto buenos fisioterapeutas. Pues la verdad es que sí, es así. Bueno, como casi todo lo que tiene que ver con el deporte nace de los grandes clubes o los deportistas de élite. La fisioterapia es una carrera que está consolidada como tal hace pocos años, realmente desde los años 80, y gracias a los deportistas, sobre todo a los de élites, a los famosos, han hecho al fisioterapeuta una figura importante. Es verdad que los clubes famosos tienen bastante capacidad económica para tener un equipo médico importante. Por ejemplo, en los grandes clubes de fútbol, que es lo que prima en este país, hay grupos de 5, incluso 6 fisioterapeutas. Entonces, gracias a ellos, la gente ha ido conociendo la figura del fisioterapeuta. Entonces, es una gran labor, la verdad. Veamos, por ejemplo, los vendajes japoneses, ¿cómo se llama? Kinesiotape. Kinesiotape, que realmente es el nombre comercial, ¿no? Pero que al final se ha conocido la técnica esa de ese vendaje con el nombre comercial. En el ámbito deportivo, esas vendas de colores que son estrechitas y como un esparadrapo, sí, que a veces vemos en nuestro cuerpo. Se han hecho bastante famosas gracias a los deportistas también. Es otra de las técnicas más que existen dentro del vendaje. Lo que pasa es que han sido más notables también por su atractivo. ¿Hasta qué punto tiene poder un fisioterapeuta deportivo a la hora de decidir si un jugador juega o no juega? ¿Cuentan con ustedes, con los fisioterapeutas? Por supuesto, en cualquier equipo deportivo, ya sea de fútbol o de cualquier otra actividad, siempre hay un equipo conjunto. Está el entrenador, que es el que prepara al deportista en la técnica. Luego está el preparador físico, que es el encargado de la forma muscular, la forma física. Y luego está el equipo médico, donde suele haber un fisioterapeuta, un médico y un enfermero. A la hora de una lesión, es el equipo médico el que plantea los peligros y luego ya, junto con el preparador físico, el entrenador y obviamente el director del club, si influye mucho dinero, pues deciden cómo pueden hacer para que el jugador juegue o no juegue. Claro, está claro que si el equipo médico decide que es peligroso, no puede hacer. Y ahí la voz de ustedes cuenta, ¿no? La voz del oficio. Por supuesto, porque es el fisioterapeuta el que lleva todo el proceso de recuperación del deportista. El médico diagnostica, el enfermero también se encarga de curas, pero el fisioterapeuta es el que hace la readaptación deportiva, o sea, la readaptación al deporte. Claro, que es lo que tiene que ver sobre todo más con el movimiento, con el gesto, con la actividad del músculo, ¿no? Con el funcionamiento de nuevo del músculo para que esté al 100%. ¿Hacia dónde se investiga en la fisioterapia deportiva? ¿Qué avances estamos por ver todavía? La fisioterapia deportiva, la verdad es que es uno de los campos que tiene más investigación, obviamente porque es la que tiene más apoyo económico. Se están estudiando mucho las técnicas invasivas, las que tienen que ver con el uso de agujas, como la punción seca. También se investiga mucho sobre la recuperación funcional del músculo, los ejercicios excéntricos, y también sobre el equilibrio y todos los procesos que son necesarios y cuáles son más rápidos para volver a recuperar al deportista. Nos empiezan a entrar, como están viendo en el ordenador, WhatsApp de nuestros oyentes, el 616-486754, dice un oyente muy llamativo, dice, ¿algún consejo para un padre que está 2 horas intentando dormir a un bebé de 11 kilos? Me duelen los brazos y el cuello por detrás, nos dice el padre. Dice, no es deporte, pero ya que estamos, aprovechamos, ¿no? Esto es lo que yo llamo en la radio un yaque. No es el tema, pero ya que le tengo en antena, le preguntamos por esto. Pues no es mala petición la que nos hace este oyente, ¿verdad? Muchas veces, por muchos pacientes que yo tengo, han venido lesionados también por el cuidado de hijos, porque tienen muchos hijos o tienen hijos muy complicados. Lo importante, sobre todo, es mantener la musculatura en buen estado, hacer deporte. Si es un ejercicio que requiere coger peso, como en este caso el bebé, es importante que mantenga una musculatura fuerte de la espalda, de la zona del cuello y de la zona de los brazos. ¿Eso cómo se consigue? Haciendo actividades deportivas que afecten a la espalda directamente, como puede ser la natación, el pilates o el tenis, cualquier actividad que influya en el tren superior, o sea, lo que tiene que ver con el tronco y con los brazos. ¿Algún ejercicio que podamos decir en la radio para fortalecer esos miembros superiores? Un ejercicio sencillo, ¿te refieres? Sí. Por ejemplo, el uso de los elásticos
que son, o el TRX o el TeraBand, que son elásticos que se anclan a la pared y ahí puedes trabajar con el propio peso del cuerpo movimientos de brazos. O incluso también pequeñas mancuernas que se pueden usar, 1 kilo o 2, que puedes usar en cualquier momento, en cualquier descanso. Como estamos en casa, tenemos, por ejemplo, 2 bricks de leche o de zumo, que es 1 litro, que eso al cambio es 1 kilo. ¿Con eso qué podemos hacer, Raquel? Por ejemplo, también se puede utilizar como mancuernas, hacer ejercicios de fuerza para los brazos, por encima de los hombros o los laterales. Que cogemos un botito en cada mano, lo levantamos y lo bajamos como si quisiéramos unir las palmas de las manos. ¿Eso, por ejemplo, puede ser un buen ejercicio? Por ejemplo, puede ser un buen ejercicio con brick de leche o con botellas de agua también, que es más fácil para agarrarla. Bueno, y pesan un poquito más, 1,5 litros. Bueno, sí. Si cogemos la de 1,5 litros, la de Firga de cristal, eso es 3/4. Igual pesa más el cristal, pero vamos, de 1,5 litros iría bien, ¿no? Sobre todo que no haya peligro de lesiones como las de cristal, por si se caen. Claro, porque un par de horas con un bebé así, con ese gesto que solemos tener en las manos, es verdad que lo que es el antebrazo sobre todo, se carga mucho, ¿no? Exacto, el antebrazo y los trapecios, que son los músculos de los hombros. Hemos tenido muchas pacientes que tienen problemas de trapecio y sobrecargas debido al amamantar o al mantener cogido al bebé. Recomendamos siempre que sea sentadas, que no lleven el peso directamente a los brazos y que vayan cambiando de un lado a otro. Oye, ¿estirar es lo mismo que descargar? Ese término que utilizamos mucho en prácticas deportivas, después del ejercicio que hacer estiramiento. Los estiramientos son una serie de ejercicios que casi todos conocemos, que se trata de mantener en una postura un miembro o un músculo estirado. Bueno, esto se practica desde el colegio prácticamente. Y luego las descargas están relacionadas con el masaje de descarga muscular, que es un masaje que post-competición, después de la actividad física. A los papás, a las mamás que están con los bebés cargados, ¿cómo pueden estirar esos músculos que se activan cuando tienes al bebé en brazos? Por ejemplo, el bebé acogido es una postura de miembros acortados, o sea, codos doblados, los hombros hacia adelante y las muñecas también en tensión. Entonces, lo ideal es estirarlas hacia el lado contrario, por ejemplo, hacia atrás, coger las manos y estirarlas, o por ejemplo, por encima de la cabeza. ¿Unimos la palma de la mano o...? Por ejemplo, unir la palma de las manos, cruzar los dedos y estirarla hacia adelante. Como cuando cogemos a la novia o al novio, pero nosotros mismos, ¿no? Y levantarlo más alto las manos, ¿no? Por ejemplo, estirarla hacia arriba, hacia adelante o también hacia atrás. Cogerlas por la espalda, los brazos. Son ejercicios prácticos. Nos preguntan a través del WhatsApp de la radio, recuerden, 616-486754. ¿Qué diferencia tiene una consulta de fisioterapia con una de osteópata? Eso es una gran pregunta, la verdad. La consulta de fisioterapia, normalmente, si tiene ese nombre, es llevada por un fisioterapeuta colegiado. Para poder abrir una consulta, el fisioterapeuta debe estar colegiado, o sea, tener un registro en el colegio profesional, y es universitario, tiene un título de diplomado o graduado actualmente. La osteopatía en España es una técnica que no está regulada, es decir, el ministerio no la contempla como una técnica propia de un profesional. Por ejemplo, el sacar sangre es una técnica propia de un enfermero. Y entonces esta técnica no está regulada en España. Sí es verdad que hay varios profesionales que pueden ejercerla, como puede ser un fisioterapeuta, un osteópata o un quiromasajista. La diferencia, eso sí lo contempla la ley, es que el fisioterapeuta es el único con capacidad sanitaria, porque es el único que puede tratar lesiones. Es el único que aparece en el estatuto de los trabajadores de sanidad como personal sanitario, al igual que son los enfermeros, los médicos y todos los universitarios relacionados con la salud. Ese es un serio problema que tiene la profesión, ¿verdad? El intrusismo de los fisioterapeutas. Sí, es siempre una lucha constante, porque todo viene por la regulación de la profesión. Pero bueno, cada día, los pacientes son más conscientes de cuándo acudir a cada profesional. Si hay lesiones, siempre acudir a sanitarios. Si no, por ejemplo, existe también lo que son los masajes relajantes y todas estas terapias de spa y de talasoterapia. Y todo esto está relacionado con los masajistas, por ejemplo, que es su campo de actuación. Ya cuando el masaje contempla un tratamiento o una cura para una lesión, se necesita un sanitario, un fisioterapeuta. Claro, una cosa distinta es que vayamos a relajarnos, ¿no? Que no tenga un masaje de relax, aunque a veces esos masajes pueden tener efectos secundarios. Por supuesto, todo lo que se haga en el cuerpo. Porque si tenemos una lesión y no lo sabemos o no la cuidan bien, ese masaje de relax puede enmascarar, ¿no? Una patología complicada. Hay que tener mucho cuidado con a qué profesional asistir. Nosotros siempre recomendamos, si hay lesiones, si hay dudas, siempre acudir a un fisioterapeuta y asegurar de que sea colegiado, de que esté registrado. Tenemos otra pregunta a través del 616-486754. Esta es una pregunta así muy propia de la fisioterapia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo descargar los gemelos?
Esto es una parte que sobre todo para el que corre o hace bicicleta o elíptica se carga mucho. Todas las actividades que son relacionadas con las extremidades inferiores sobrecargan toda la musculatura del tren inferior, sobre todo los gemelos. Para descargar los gemelos, tal y como dice el oyente, es necesario hacer un masaje de descarga, un masaje con un fisioterapeuta para ayudar a aliviar toda la tensión muscular que se ha ido acumulando con el ejercicio. También los estiramientos es una manera de poder aliviar la tensión muscular. Tenemos muchas preguntas más a través de los oyentes con el WhatsApp de la radio. Nos dice, muchos aficionados se obsesionan por entrenar porque igual tienen previsto correr una maratón o algo así y se lesionan también por no tener un entrenamiento correcto. La oyente en concreto nos dice, y se lesionan por bestia. O nos lesionamos por bestia. Eso sí es verdad. La verdad es que nosotros apoyamos mucho la actividad deportiva y actualmente en estos últimos años ha habido un gran incremento de personas que se están afiliando a las carreras, sobre todo a las carreras populares, las carreras de montaña. Eso por una parte es muy positivo, nosotros estamos muy contentos con eso, pero hay que tener cuidado con empezar a entrenar de forma muy brusca y sin hacer una adaptación previa. Es decir, hay que ir entrenando poco a poco, progresivamente aumentando la intensidad, y si esto no se realiza de forma adecuada, aparecen las lesiones. Cuando aparecen lesiones, es ya un aviso del cuerpo para poder tratarse. El entrenamiento también es muy importante, y si hay gente que tiene duda cómo entrenar, es importante consultar a un preparador físico, o sea, a un graduado en educación física del deporte. Eso es fundamental porque son los profesionales que han sido formados específicamente para ello. ¿El exceso de entrenamiento es caldo de cultivo para las lesiones? Por supuesto, siempre todo en exceso o en defecto es malo, como dice el dicho. Pero sí es verdad que deportistas de élite realizan entrenamientos hasta el extremo porque están controlados por profesionales, por ejemplo, con los preparadores físicos y los fisioterapeutas. Si una persona quiere entrenar hasta llegar a ser deporte de élite o deporte de alto rendimiento, es importante que siempre tenga profesionales a su alrededor, como son los fisios, los médicos, los preparadores físicos. ¿Cuánto tiempo se debe pasar entre un entrenamiento y otro? ¿Cuánto tiempo debemos reposar los músculos? Eso ya depende también de la constitución de cada persona. Está claro que no es lo mismo la edad, ni el sexo, ni la situación fisiológica del cuerpo, pero sí es verdad que sí. Pero da igual que sea hombre que sea mujer en este sentido. ¿No descansa igual un hombre que una mujer? El descanso sí, pero por ejemplo la actividad muscular, sí es verdad que se está demostrado que el sexo masculino tiene más cantidad de masa muscular que el sexo femenino. Con un entrenamiento obviamente se pueden alcanzar niveles similares y siempre es necesario tener un descanso, por lo menos entre entrenamiento y entrenamiento un descanso de 1 o 2 horas para poder recuperar la función muscular. ¿Y entre una carrera y otra carrera? El tema de las carreras sí es verdad que ahora está a la orden del día. Por ejemplo, las carreras que son de montaña o maratones, que son carreras largas de resistencia, es necesario que el músculo vuelva a reestructurar su estado, sus proteínas, sus nutrientes, y por lo menos es necesario dejar un par de semanas de espacio. Sí, es verdad que hay mucha gente que hace carreras todos los fines de semana. ¿Pero sin entrenar o sin correr? No, sí, hay que seguir siempre un pequeño entrenamiento para evitar que la musculatura se atrofie o que aparezcan lesiones. Bueno, no creo que hayan cuerpos que aguanten cada 10 días 40 kilómetros. No, bueno, no te creas. Hay algunos bestias que sí. Los hay. Algunos bestias, en fin, que yo admiro sin duda. ¿Los fisios deportivos, nos pregunta otro oyente, se especializan en un deporte concreto o en una lesión concreta? Bueno, como dije antes, realmente no hay especialización, sino son áreas de actuación. Sí es verdad que en la fisioterapia deportiva existen muchos másters, por ejemplo, que son formación de posgrado para meterte de lleno en el mundo de deporte, en la fisioterapia, y se dan de todos los ámbitos deportivos. Ya luego, si el fisioterapeuta se encarga de un tipo de equipo, de un tipo de deporte, ya se va metiendo de lleno en ese tipo de actividad. Se ve que estamos previo a una maratón, en concreto la de Gran Canaria, el 25 de enero, que es el domingo. de enero, donde además siempre colabora el Colegio de Fisioterapia, y en tu caso concreto, como vocal de deportes, es la que coordinas todo el trabajo con los fisioterapeutas que acuden de apoyo a los corredores. Exacto, siempre hace varios años, la verdad, el Cabildo cuenta con nosotros para establecer una asistencial postcarrera. Es decir, al finalizar la carrera, en la zona de meta, siempre tenemos una asistencial con más de 60 fisioterapeutas, como va a ser este año,
con tratamientos para después de la carrera. Son tratamientos no muy fuertes, no invasivos, porque claro, después de una actividad física el músculo está sensible, no podemos forzarlo demasiado. Tendremos zona de terapia manual, masaje deportivo, zona de crioterapia en piscinas de agua fría y zonas de estiramientos también. Nos pregunta un oyente, ¿las medidas de comprensión y el uso de plantillas son recomendables? Por supuesto, el uso de plantillas está enfocado para regular el apoyo de la pierna, el apoyo del pie para hacer el ejercicio. Sobre todo en deportistas de carrera es importante tener un buen apoyo para no desequilibrar la estructura muscular. Me dice mi compañero que dije medidas de comprensión, pero tú entendiste medidas de compresión, ¿verdad? Sí, tranquilo. Guarden la pifia para el viernes, para el Radio Risa. Medidas de compresión, que son estas medias que aprietan un montón, pero por determinadas zonas de la pierna. Sí, también las medidas de compresión están enfocadas para la circulación, sobre todo, para que la circulación tenga un buen retorno venoso y sujete, por así decir, toda la pierna del deportista. Claro, y debemos elegir el calcetín según también nuestra propia masa muscular, nuestra propia pierna, ¿no? Porque imagino que la compresión no debe ser la misma para todas las partes de la pierna. Exacto, también no es la misma para todas las partes de la pierna y también para no todas las personas. Hay gente que tiene problemas circulatorios, varices, hay gente que no, que tiene muy buena circulación, todo eso influye. Lo importante es que el deportista esté cómodo. Se están animando los oyentes. Otro nos pregunta, ¿cuánto hay de verdad en eso de que la pisada para comprar un modelo u otro de zapatilla es puro marketing o es recomendable? Eso ha sido a partir de unos años atrás que ciertas marcas o ciertas empresas se han dedicado a hablar de la pisada, tipo pie supinador o pronador. Existen muchos más tipos de pie. Esto siempre es importante, como siempre he dicho, dejarse guiar por un profesional. Y en este caso tenemos a los traumatólogos o a los ortopedas, a los fisioterapeutas también para aconsejar. Los dependientes de las tiendas en estos casos están un poco informados de esto, pero es importante si tenemos dudas y vemos que nuestro pie no apoya de la manera correcta o apoya mucho por fuera o por dentro, siempre consultar a un profesional primero antes de comprar. Un último apunte, nos dice un oyente que ¿qué síntomas nos indican que nos estamos pasando de entrenamiento? Si lo dudamos es que nos estamos pasando, ¿no? Exacto. Sobre todo la aparición de dolor. Es normal que aparezca cansancio, ciertas molestias que se quiten a los 2 o 3 días, todo eso es normal por la actividad física. Cuando empieza a aparecer dolor, sensación de hormigueo, que son sensaciones de afectación nerviosa, pérdida de sensibilidad, todas estos síntomas pueden indicar de que hay alguna patología que se está forjando en el deportista. Por último, Raquel, como vocal de deportes del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de aquí, de Canarias, ¿qué recomendaciones podríamos dar al deportista para disminuir el riesgo de lesiones? Pues las recomendaciones, sobre todo que haga una práctica deportiva coherente, o sea, coordinada con un preparador físico. También que haga una visita al fisioterapeuta al menos una vez al mes para hacer masajes de descarga, para descargar el músculo, para consultar las dudas, ver lo de la pisada, las zapatillas, todas las dudas que tenga. Y luego también siempre entrenar con cabeza y entrenar siempre pensando en cómo está el músculo, cómo se siente el propio deportista. Claro, porque fisioterapia para la cabeza no tenemos, ¿verdad? Por ahora no. Para hacerlo bueno, igual tenemos que ir a la psicología o a la psiquiatría. Raquel Medina Ramírez, insistimos, vocal de deportes del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Gracias por venir a la radio, muy amable. Nada, gracias a ustedes. En Canarias Radio.